Hermoso día, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga abundantemente. Para nosotros es un honor, un privilegio el poder estar una vez más aquí reunidos en la comunión de los santos en este día domingo y un día tan especial en la cual conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me da mucho gozo ver la casa del Señor llena en esta mañana. Sé que algunos han madrugado, han viajado de lejos y tuve inconveniente casi para llegar, pero me acordé de mi hermano Johnny, mi hermano Johnson también, así que Mayday, Mayday. Y uno de los hermanos me salvó para llegar a tiempo. Pensaba que era a las 9. Conversando con mi esposa en la mañana, me dijo, no es a las 8 de la mañana, y se activó, hermano, la corredera. Así que gracias a Dios llegamos a tiempo. Ahí veníamos con el hermano Johnny como a 200 millas por hora, pero llegamos, hermano, llegamos a tiempo. Gracias a Dios. Mentira, de 200 millas por hora, mis amados hermanos. Voy a invitarle a abrir sus Biblias en el texto que acaba de leer nuestro diácono Ricardo. Lucas, capítulo 24, verso del 13 al verso 35. Oraba yo al Señor pidiendo dirección. E iba a tomar primero a los Corintios, capítulo 15, un pasaje que habla extensamente acerca de la resurrección. Y estudiando y leyendo, meditando en el pasaje, el Señor nos movió a este pasaje que tenemos en esta mañana. Y solo Él sabe las razones por las cuales nos movió a este texto, en la cual primeramente habló a nuestras vidas, mis amados hermanos, desde el primer momento en que nos acercamos a Él y a medida en que íbamos desarrollando, hermanos, el tema que nos ocupa en la mañana del día de hoy. Y no quiero seguir adelante sin antes poder orar y presentar una vez más a Dios este tiempo y encomendar una vez más nuestras vidas al Señor. Padre eterno, Dios, te adoramos, Señor, una vez más. Como bien, Señor, entonábamos esta hermosa alabanza en esta mañana, Señor, muestra a Cristo. Es nuestra oración, es nuestro cántico, bendito Dios, que tú nos muestres a Cristo a través, Señor, de este mensaje que nos has dado, de esta palabra, amado Dios, porque aunque a veces, Señor, podemos pensar que lo estamos viendo claramente, puede ser, Dios, que en algún momento nuestros ojos estén velados, estén tapados, y por la incredulidad, Dios, de nuestros corazones, Señor, y la insensatez nuestra como discípulos tuyos, amado Dios, no podamos verte claramente. Pero pedimos ayuda del cielo, pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Santo Espíritu tome esta palabra, Dios, y la aplique a nuestros corazones, Dios. Desde el predicador, el niño que está entre nosotros, el anciano, Señor, las parejas, los matrimonios, los que puedan estar angustiados, agobiados, los que puedan estar gozosos y felices en esta mañana, Dios, que tú puedas hablar a cada uno de los presentes, Señor, que estamos en este lugar según la necesidad de nuestra vida, y que todo sea para alabanza y gloria de tu precioso nombre. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Mis amados hermanos, Lucas capítulo 24, un pasaje emblemático, hermanos, que nos habla acerca de la resurrección de Cristo, paralelo a Mateo 28 del 1 al 10, Marcos 16 del 1 al 8, Juan 20 del 1 al 10, donde aborda el tema de la resurrección. Y pensando en el texto que tenemos, Señor, hermanos, delante de nosotros, titulamos el mensaje del día de hoy: ¿Ha resucitado el Señor verdaderamente? Amén. Lucas, en el capítulo 24, verso del 13 al verso 15, narra la historia de dos discípulos de Cristo, mis amados que me escuchan, que pasada la resurrección, el mismo día de la resurrección, iban camino a Emaús,
Habían salido de Jerusalén a Emaús, a una ciudad que estaba a unas 2 horas y media, 3 horas de Jerusalén. Una aldea, mi amado hermano, un poquito distante, caminando unas 2 o 3 horas, a unos 11 o 12 kilómetros de distancia de esta ciudad llamada Jerusalén. Y los discípulos iban tal vez un poco turbados, un poco entristecidos a causa de lo que había pasado y que de alguna manera el cuerpo del maestro había desaparecido, no se encontraba en la tumba como ellos esperaban o como habían dicho también, habían dado testimonio a algunas mujeres. Hoy en este día especial no solo de la Cena del Señor, sino la conmemoración de la resurrección de Cristo, uno de los acontecimientos más grandes y trascendentales de la historia de la humanidad. Quise buscar algunos comentarios o algunas observaciones de ciertos autores a los cuales respetamos mucho, que abordan precisamente este tema de la resurrección. La resurrección de Jesús, en palabras del pastor, escritor y conferencista Joel Beeke, dice que es el núcleo de la vida cristiana, la piedad y seguridad de la redención. En palabras del fallecido pastor John MacArthur, dice que la resurrección es la piedra angular del cristianismo y la fuente de vida, sin la cual la fe cristiana sería vana y no habría salvación. En palabras del pastor John Flavel, es el sello divino de la obra redentora, validando su sacrificio y marcando el inicio de la exaltación. Y en palabras de Martin Lloyd-Jones, dice que la resurrección de Jesús es el hecho central del cristianismo, garantizando la seguridad absoluta de la salvación, el perdón de los pecados y la victoria sobre la muerte. En otras palabras, es fundamental, es trascendental la resurrección de Cristo y que el pueblo del Señor conozca, exalte esta verdad, exalte la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que sin la resurrección de Cristo nuestra fe sería vana, como escribe Pablo a la iglesia, a los Corintios. Se ha dicho y escrito mucho acerca de la resurrección de Cristo, mi amado hermano, desde verdades bíblicas como falacias para desacreditar esta gran verdad histórica. Pero, ¿qué encontramos nosotros en la Escritura en torno a la realidad que estamos viendo en esta mañana? Vamos a adentrarnos ahora en el texto que nos ocupa, mis amados hermanos, en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día, esto es el mismo día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba situada a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban hablando y discutiendo entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Emaús, como bien mencioné, era una aldea que estaba a 11, 12 kilómetros, hermano, de Jerusalén, aproximadamente 2 o 3 horas. Era domingo de resurrección y 2 de sus discípulos, uno de ellos llamado Cleofas, con otros en la cual Lucas se reserva el nombre de la persona, o no tenía claro quién era la otra persona, y para algunos eruditos posiblemente Cleofas iba con su mujer. No está escrito en la palabra del Señor, pero posiblemente iba con su esposa o iba con otro discípulo acompañante, que habían creído también en Jesús. Iban camino a Emaús. Para algunos escritores también Emaús, el nombre de Emaús daba a entender como que era un lugar tibio, un lugar cálido. En pocas palabras, mis amados hermanos, ellos se van del epicentro donde se había dado toda la obra de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección, camino a otro lugar, puesto que había algo en sus corazones a causa del que el cuerpo del maestro no aparecía. E iban hablando, iban discutiendo los últimos acontecimientos en Jerusalén, y en medio del camino Jesús mismo se les acerca
pero ellos no le reconocieron. Lo primero que quiero mencionar, mis amados hermanos, en esta mañana, basado en el texto que hemos leído, es que en torno a la resurrección de Cristo podemos tener los ojos velados o tapados, mis amados hermanos. Este tipo de culto o de conmemoración se puede convertir en un evento rutinario que hacemos todos los años, en algo que es una costumbre del pueblo del Señor, realizar este tipo de culto todos los años, mis amados que me escuchan, y de alguna manera podemos perder de vista y nuestros ojos pueden estar velados del verdadero significado de la resurrección de Jesucristo. Mis amados que me escuchan, en el relato Lucas nos dice que sus ojos estaban velados, lo cual nos deja ver algo que el texto dice y no dice. Por un lado, era probable que Jesús mismo en su soberanía les había tapado o vendado los ojos, gracias mis hermanos, debido a lo que iba a hacer a continuación, ya que Él conocía y conoce lo que hay en la mente y en el corazón de su discípulo y el estado de las emociones de su discípulo a causa principalmente de lo que ellos habían vivido los últimos días. Mis amados que me escuchan, usted y yo podemos tener los ojos velados, los ojos tapados, mis amados hermanos, y Jesús puede estar caminando, puede estar junto a nosotros en un momento determinado y nosotros podemos tener, hermano, los ojos cerrados espiritualmente a la realidad de la presencia de Cristo en nuestra vida. Es posible que sus conversaciones de estos dos discípulos giraban en torno a la resurrección, pero aún más a la desaparición de su cuerpo. Note lo que el texto dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido en aquellos días. Tal vez, hermano, había dudas en sus corazones. El texto nos deja ver claramente que había tristeza, posiblemente confusión. Había desánimo en la vida de ellos. Tal vez presuposición de que habían sido engañados. Estaban desconcertados. Todavía creo yo con toda seguridad que en el día de hoy hay personas que no creen en la resurrección de Cristo y aún en celebraciones como esta no pueden apreciar la belleza de la resurrección de Cristo, la importancia de que Cristo haya resucitado y que esto sea fundamento de la fe cristiana, ya que sin la resurrección de Cristo, la fe que profesamos, los cultos que realizamos, el evangelismo que hacemos, las predicaciones que preparamos serían en vano si no hubiese resurrección de los muertos. Había una mezcla de emociones en el corazón de estos dos discípulos. Posiblemente había dolor, su maestro, su Señor había sido muerto y no de cualquier manera. Los romanos habían aplicado el arma de muerte más atroz, donde la persona permanecía horas y horas y hasta días colgada en un madero hasta que se diera su muerte en ese lugar. Y ahí estuvo nuestro Cristo, ahí estuvo nuestro maestro. Fíjense por un momento, trataba yo, mientras preparaba el mensaje, en ponerme en las sandalias de Cleofas. ¿Qué pudiera haber estado pasando en la mente de estos dos discípulos? Su maestro. Piense por algún momento, con el permiso del pastor, en esta mañana, que hemos tenido el pastor durante mucho tiempo y de un momento a otro el pastor no esté con nosotros. O esa persona querida que ha vivido por muchos años también con nosotros, ese familiar, ese esposo, esa esposa, esa madre, ese hermano, ese hijo, esté junto a nosotros y de un momento a otro ya no se encuentre cerca de nosotros. Nos invaden, hermano, el dolor, el desasosiego por los acontecimientos. Viene a nuestra memoria aquellos momentos felices que pudimos pasar junto a esa persona. Imagínense a esos discípulos, su maestro, 3
años con ellos, siendo enseñado, habiendo visto su milagro, caminar sobre las aguas, habiéndolo visto sanar enfermos, multiplicar los peces, y los panes. Y de un momento a otro, mi amado hermano, su maestro había muerto. Tanto era el dolor de ellos que no les permitía recordar ni siquiera las Escrituras. Note bien, verso 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, nosotros a veces nos acercamos a nuestros devocionales y la realidad es que a veces no podemos ver a Cristo. Nuestros ojos están velados a causa de los sufrimientos del día a día, a causa del dolor, a causa de las necesidades, a causa de las enfermedades, que aún haciendo nuestros devocionales, hermano, nos impide de alguna manera el dolor, el sufrimiento, ver a Cristo. Esto le pasó a 2 de sus discípulos en el primer siglo. Sus ojos estaban tapados, su corazón se había vuelto insensato, habían caído en incredulidad. El texto nos lo deja ver más adelante a causa de lo que ellos habían experimentado los últimos días. Podríamos hasta argumentar que padecían de ceguera espiritual o hasta algún tipo de amnesia espiritual. No recordaban la obra de Cristo, no recordaban las Escrituras, mis amados hermanos, no recordaban la ley, no recordaban los profetas, no recordaban las enseñanzas de su maestro que días antes habían recibido. Porque por un momento, hermano, ellos habían olvidado todo lo que Jesús le había enseñado y le había repetido una y otra vez. Y Jesús no solamente se lo había repetido, el Antiguo Testamento, la ley, hermano, contenía toda esta verdad, esta realidad, que era necesario que el Cristo padeciera, pero sus corazones, hermanos, estaban invadidos por la tristeza, tal vez hasta una posible depresión, mi amado hermano, y estaban a punto de caer, y por esa razón tal vez el Señor se les aparece camino a Emaús. Nota el texto, Jesús se lo había repetido en reiteradas ocasiones. Mateo capítulo 16, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo 16, verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto se le había olvidado a estos 2 discípulos. Mateo 17, 22. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús estuvo con ellos, se lo estuvo enseñando, se lo repitió una y otra vez. Veamos nuevamente Mateo 20, 18 al 19. Mateo 20, 18, 19 dice así: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todo estaba dicho, mi amado hermano. Marcos 8, 31. Marcos 8, 31 dice así: y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar
después de 3 días. Jesús se lo había repetido en reiteradas ocasiones, pero a ellos al parecer se les había olvidado esta verdad que el Señor una y otra vez les había enseñado, lo cual también puede ser el estado de hoy de muchos de los discípulos de Cristo en torno a la conmemoración de un día como hoy, en la cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es posible, mis amados hermanos, ser un discípulo de Cristo y aún así caminar junto a Él con los ojos velados a causa de los sufrimientos y circunstancias de nuestra vida que en ocasiones ahogan la verdad, hermanos, en nosotros. Es posible que igual que los discípulos de Cristo, los ojos de muchos discípulos del Señor el día de hoy estén tapados, estén velados. Hermanos, en torno a la resurrección de Cristo, nosotros como discípulos de Él podemos tener los ojos velados y tapados, que no podamos entender la realidad de lo que celebramos hasta que el Señor mismo nos abre los ojos. Amén. Lo segundo que quiero mencionar rápidamente en esta mañana es que en torno a la resurrección podemos encontrar incredulidad por parte de los discípulos de Cristo. Nota el texto, verso 17 al verso 25 de Lucas. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que había resucitado, que habían visto en visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Verso 25. Entonces Él le dijo, esto es Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Como bien hemos visto, la Escritura da testimonio de que era necesario que el Cristo padeciera, pero en estos discípulos había incredulidad. En torno a la resurrección de Cristo puede haber incredulidad en sus seguidores. Si hay algo por la cual una y otra vez, hermanos, el Señor reprendió a sus discípulos cuando estaba con ellos, era por su incredulidad. Aquí inicia un diálogo hermoso en el cual Jesús lo lleva a examinar aquello que decía. Poco a poco le va revelando la verdad de lo que había acontecido, pero ellos seguían velados en profunda incredulidad. Nota el texto, mi amado que me escucha. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Qué cosas están hablando ustedes? Jesús empieza a examinar, empieza a dialogar con cada uno de ellos. Empieza a tratarlo de manera pastoral, de manera amorosa, porque él entendía la tristeza, él entendía el dolor que había en el corazón de su discípulo. Jesús cuestiona la conversación que ellos están llevando. Le pregunta: ¿qué pláticas son estas que ustedes están teniendo y por qué se encuentran tan tristes? A veces, mis amados hermanos, nos encontramos sumergidos
en nuestras propias verdades, en nuestros propios criterios, en nuestra propia sabiduría, mi amado hermano, de cómo creemos que son las cosas, mi hermano, y no nos damos cuenta de que a veces tenemos un conocimiento, hermano, limitado de las cosas que hay alrededor nuestro, o aún de las verdades bíblicas, o peor aún, que hemos caído en algún momento en nuestra vida en incredulidad. ¿Cuántos han pasado ya por esta iglesia que de alguna manera han caído en incredulidad en las verdades bíblicas que hemos afirmado, que ha afirmado la iglesia de Jesucristo por siglos? No siempre, mi amado hermano, las cosas son las que parecen. A veces, hermano, debemos darnos la oportunidad de ser confrontados, de ser reprendidos y hasta amonestados para poder tener una perspectiva correcta de las verdades que nos enseñan la palabra de Dios, de las verdades que nos enseñan nuestros pastores, de poder ser corregidos, poder enmendar, poder arrepentirnos y poder tener un pensamiento bíblico, una cosmovisión bíblica que se conforme a las sagradas escrituras y desechar aquellas cosas que por mucho tiempo hemos abrazado como verdad. Este era el caso de estos discípulos. Horas después de la resurrección de Cristo, al parecer su corazón había caído en profunda incredulidad. A pocas horas de la resurrección de Jesús, pero Jesús no los iba a dejar como los encontró, los guió amorosamente, mi amado hermano, al verdadero significado y entendimiento correcto de lo que acababa de acontecer. Jesús empieza a tratar con ellos de manera personal, como muchas veces empieza a tratar con nosotros de forma tierna, de forma amorosa, como un padre que ama a sus hijos, como alguien que ve que sus hijos necesitan ser corregidos y les sale al encuentro, aunque muchas veces no nos agrade la corrección. Cleofas y el otro discípulo necesitaban ser corregidos, necesitaban ser tratados por el mismo maestro. Ellos abren su corazón en el texto y dejan ver lo que ellos esperaban, lo que había en su corazón. Nota bien el texto. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? ¿Acaso él no sabía lo que había acontecido? Él era quien había muerto y había resucitado, pero él quería indagar en sus corazones. Él quería buscar en lo profundo de su corazón. Él quería examinar su corazón, mi amado hermano. Y ellos le responden a Jesús, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera este libertador, este hombre que viniera a libertarnos de la opresión romana. Note bien lo que ellos esperaban, verso 21. Ellos esperaban que él era quien iba a redimir a Israel de sus opresores. Ellos esperaban que él había de redimir, pero con un poder político y militar, como lo está haciendo el presidente de Estados Unidos con muchos países, hermanos, que están oprimidos bajo cierto régimen. Otra vez, como aquel presidente centroamericano en la cual se habla mucho. Ellos esperaban un líder político, un libertador con fuerza, con armamento, que viniera a libertarlo. Ellos esperaban, hermano, este libertador, pero ahora había sido muerto y crucificado. ¿Qué iban a hacer en Jerusalén? No había nada que hacer allí. Aquel al cual ellos estaban siguiendo, el cual hacía milagros, el cual confrontaba a los fariseos y los escribas, había sido muerto y había sido puesto en una tumba, y ahora su cuerpo no aparecía.
Ellos tenían razones para estar tristes. A veces, mi amado hermano, tenemos razones en nuestra vida para llenarnos de tristeza por cosas que acontecen en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra denominación bautista. Cosas que entristecen el corazón de los discípulos de Cristo. Estos dos discípulos esperaban una turba, tal vez una revolución, pero ahora su líder estaba sepultado. Ya habían pasado 3 días y ahora su cuerpo había desaparecido y estaban dando testimonio, pero su cuerpo no aparecía ni vivo ni muerto. La tristeza los había llenado, hermanos. Ellos esperaban verlo por el testimonio de las mujeres, pero a ellos no se le había aparecido. A veces oramos, mi amado hermano, Señor, revela tu gloria. Señor, muéstrate, sin saber lo que pedimos. A veces clamamos a Dios, Señor, dame una señal. Señor, dirige mi camino, Señor, tú no estás oyendo mis oraciones. Y el Señor parece distante y silente de nuestras vidas. Los discípulos se encontraban tristes por lo acontecido. Ni siquiera lo habían visto después de haber resucitado. El problema de ellos, hermanos, no era otro sino incredulidad a todas las verdades eternas, a todas las verdades que decían, que señalaban la ley y los profetas, pero que también Cristo mismo le había enseñado. El problema de Cleofas y del otro, y tal vez de muchos más, aún de los mismos apóstoles, era que por algún momento su corazón cayó en incredulidad. Pero también este fue el mismo problema a la cual el apóstol Pablo se toma el tiempo de escribir un largo capítulo de alrededor de 53 o 55 versículos para tocar un tema a causa de la incredulidad en una de las iglesias del primer siglo. Esta es la iglesia a los Corintios. El problema de los Corintios era un problema, hermano, de incredulidad en torno a la resurrección de Cristo, y Pablo se vio en la necesidad de abordar este tema tan profunda y extensamente en las Escrituras, y allí quedó registrado. Mi amado hermano, en tu incredulidad, tu Salvador, quien murió por ti en la cruz, está siempre listo para confrontarte con tu realidad y sacarte de ese lugar. Porque a veces caemos en incredulidad. A veces leemos la Biblia y salimos tan fríos de ella como entramos. Decía, creo que John Flavel, en uno de sus escritos, que a veces salimos tan fríos de la lectura de la Escritura porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. A veces eso le sucede a los discípulos de Cristo. Pero, mi amado hermano, ¿no te has encontrado tú así en algún momento? O tal vez te encuentras en esta mañana, mi amado que me escucha, incrédulo ante la realidad de la resurrección de Cristo o visita que está entre nosotros. Si tú no lo has hecho, hermano, en algún momento de nuestra vida hemos estado allí. Hemos estado en incredulidad también, aunque somos discípulos de Cristo. Pero hay una buena noticia para ti, mi hermano. El Señor no nos dejará para siempre en ese estado. Él nos saldrá al encuentro para sacarnos de ese lugar de incredulidad, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque Él nos ama, mi amado hermano. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo es la vida eterna que proclamamos y predicamos en este día, mi amado que me escucha. No hay otra verdad, mi amado,
que me escucha. No hay otra realidad. Él resucitó al tercer día. Él está sentado a la diestra del Padre y un día vendrá a levantar a su pueblo. Pero la realidad, hermano, es que a veces nosotros caemos en insensatez, en incredulidad. Dice el texto, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y aparentemente no lo fue. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y Jesús empieza a tratar con él y los confronta por su incredulidad. El verso 25 es un verso fuerte también para nosotros. Oh, insensatos, Jesús le dice a estos dos discípulos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mi amado hermano, la incredulidad nos hace tardos de corazón. Cuando caemos en incredulidad, hermano, caemos en insensatez de corazón también. De alguna manera caemos en algún tipo de ceguera espiritual ante la realidad de las verdades eternas que nos son proclamadas una y otra vez. Jesús los confronta directamente para sacarlo del error, y a veces tú y yo necesitamos ser confrontados en nuestra vida para salir del error, salir de la incredulidad. Cuando Pablo aborda este tema en Corintios, mi amado hermano, lo hace con una exposición magistral, argumentando con firmeza la realidad de la resurrección de Cristo. Y quiero que usted me acompañe al capítulo 15 de Primera a los Corintios, verso 31 al verso 34. Primera a los Corintios 15, verso 31 al verso 34, dice el apóstol Pablo, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen ¿a quién? A Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. De alguna manera, los falsos maestros habían infiltrado en Corintios y estaban desviando a los discípulos de Cristo de estas verdades que el apóstol Pablo le estaba diciendo. Y Pablo le da a entender que si no hay resurrección de muertos, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería la fe. En vano él luchó contra la fiera en Éfeso. Estos falsos maestros que se le oponían vehementemente en ese lugar. Si Cristo no resucitó, hermano, estamos perdiendo el tiempo, como muchas otras veces le ha dicho el pastor. Cerremos la puerta y cada uno se va a su casa a hacer lo que mejor le parezca. Pero no, Él resucitó, Él ascendió, Él está sentado a la diestra del Padre. El Señor ha resucitado verdaderamente. Y tú y yo no solamente debemos creerlo, debemos también proclamarlo. Tercero, en torno a la resurrección, podemos ignorar el significado de las Escrituras. Puede ser que los discípulos no entendían con claridad lo que Jesús le había dicho. No estaban entendiendo el verdadero significado de todas estas verdades que Jesús le había dicho, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, padeciera, muriera, fuera crucificado y al tercer día resucitara. Era necesario, hermano, que esto pasara, que esto sucediera para nuestra fe, como lo explica la Escritura.
Y esto no solamente, hermano, en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en el verso 26 en adelante. Dice así la Escritura: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse con ellos, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con él a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dijo, y les dio perdón. Entonces, en ese momento, fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Jesús los lleva a las Escrituras. Jesús los lleva a las verdades eternas, que era necesario que el Cristo padeciera y que la ley y los profetas daban fe de esta verdad. Vaya conmigo, Génesis capítulo 3, verso 15. El protoevangelio, donde encontramos por primera vez el anuncio del evangelio. Dice que Satanás lo heriría en el calcañar, pero él le aplastaría la cabeza, ¿verdad? Salmo capítulo 2, verso 22, voy a ir parafraseando. Dice que las naciones conspirarían contra él. ¿Contra quién? Contra Cristo. Salmo 16, verso 10, dice que él iba a morir, mas su cuerpo no iba a experimentar la corrupción. Salmo 22, 1, dice también que él iba a ser abandonado y desamparado. Es ahí donde cita Eloí, Eloí, ¿por qué me ha desamparado? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él iba a morir solo, sus discípulos iban a salir huyendo, él iba a ser crucificado solo en aquella cruz. Y un texto emblemático, mi amado hermano, Isaías 53, 10, dice que sería un siervo sufriente, quebrantado hasta la muerte, experimentado en quebranto su rostro, iba a ser desfigurado. Todas las Escrituras, no sé cuántos versículos o qué tanto Jesús le pudo haber citado a estos dos discípulos. Dice, comenzando desde Moisés, desde Génesis en adelante y siguiendo por los profetas, le declaraba con las Escrituras, hermanos, lo que de él decían. Para sacar a la persona de su error y de su estado de incredulidad, es necesario aplicar las Escrituras al corazón de aquellos que han caído en incredulidad. No hay otra manera de sacar a la persona. Es un trato duro y difícil sacar a una persona cuando cae en incredulidad. Pero no hay otro remedio. Las Escrituras, mi amado hermano. Mateo 28, 20, del 18 al 19 dice que sería entregado por su pueblo. La Escritura dice en el libro de Juan que él vino a los suyos no le recibieron. Marcos 8:31 dice que padecería mucho y sería desechado, pero al tercer día resucitaría. Y Juan 3, del 12 al 15 dice que él sería levantado, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. El Hijo del Hombre iba a ser levantado y fue levantado en la cruz del Calvario, mi amado hermano, para morir, para derramar su sangre, para dar salvación a todo aquel que en él crea y vida eterna, y también para resucitarlo en el día de la resurrección. No fue sino, mi amado hermano, hasta que Jesús abre las Escrituras, que fueron abiertos sus ojos espirituales y sus corazones, hermano. A veces entramos, hermano, a debatir, a discutir con la persona en nuestro raciocinio y en su raciocinio por cosas eternas, mi amado hermano. Abramos la Biblia y veamos qué dice la Biblia con respecto al tema
a discutir en un momento determinado. Podemos notar que nuestros corazones no serán abiertos a la verdad eterna de Dios hasta que la palabra de Dios sea expuesta claramente, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque así lo ha dispuesto Dios, hermano. Que su palabra expuesta, predicada, sea el medio por el cual Él salva a los pecadores, sea el medio por el cual Él da vida eterna, mi amado, que me escucha en esta mañana. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versos 7 al 8, cuenta la historia que fue abierto el libro de la ley por el escriba Esdras y fue leída, y los escribas ponían el punto, la acentuación con claridad, explicaban con precisión, como un esgrimista, mi amado hermano, lo que decía las escrituras, mi amado, que me escucha. Y el pueblo de Dios dice que lloró y se arrepintieron y se volvieron a Dios en ese momento. No hay otra manera que el corazón del pueblo, que el corazón del no creyente, que el corazón suyo y mío se vuelva a Dios, si no es por medio de la palabra de Dios, si no es por medio de las verdades eternas. No hay manera que el niño, que el joven, que el adulto, que el anciano crea, si no es por medio de la bendita palabra de Dios. Por eso es necesario predicar, proclamar, anunciar con poder, con autoridad la bendita palabra de Dios, una y otra vez, mi amado que me escucha. Cuarto y último, en torno a la resurrección podemos tener corazones fríos e indiferentes. ¿Cómo así, hermano Becker? Sí, nuestros corazones pueden estar fríos e indiferentes. Tal vez antes de venir a la reunión en esta mañana, tal vez estando aquí sentado, niño, joven, adulto, que me ves en esta mañana, tal vez tu corazón pudo haber caído en incredulidad o se ha vuelto indiferente ante la verdad de Dios. Tal vez poco nos importa lo que nos dicen de la palabra del Señor. Tal vez menospreciamos una invitación a la casa del Señor. Tal vez ponemos en tela de duda que verdaderamente Cristo haya resucitado, aunque hay pruebas, hermanos, y evidencias históricas, y está la palabra de Dios que afirma esta gran verdad. Hay un libro del pastor Josh McDowell que dice evidencias que demandan un veredicto. Están las evidencias dadas históricamente, mi amado hermano, y están las evidencias en la palabra de Dios de que Cristo resucitó. Pero a veces nosotros nos volvemos indiferentes y fríos ante las verdades eternas. Note lo que dice el verso 32 al 35. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? A veces, mis amados hermanos, nos volvemos fríos e indiferentes. El pastor está predicando y yo estoy distraído en cualquier otra cosa que para mí puede ser más importante que prestarle atención al mensaje de la palabra de Dios. Cuando la Escritura señala que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no hay otra manera en la cual mi fe, aún vacilante en el momento de la vida, aún cuando he caído en incredulidad o cuando no he creído, mi fe va a crecer por oír y oír la palabra del Señor. Pero puedo volverme frío e indiferente ante la verdad eterna. Puedo abrir la Escritura y hacer un devocional rápidamente porque tengo que irme a trabajar, porque tengo que hacer otra cosa, porque tengo que irme al colegio, a la escuela. Pero note la reacción de los discípulos ante la exposición de la Escritura que le hace Jesucristo, al oír lo que Jesús le había expuesto y revelado tanto en la ley y los profetas, cómo apuntaban hasta a Él, cómo la ley y los profetas hablaban de Él, y el propósito de la ley y la profeta era hasta llegar a Jesucristo. Ellos son la nodriza que los guiaban a Cristo. Empezaron a cuestionar su propia fe y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No se encendía nuestro corazón cuando Él nos abría estas cosas? Mi amado hermano, póngase en algún momento en las sandalias de Cleofas y su acompañante. Que Jesús mismo tenga un trato particular contigo y te diga, ven acá, José, aquí estás equivocado. Esto es así, esto se entiende así, esto significa esto, mi amado hermano. ¿Qué privilegio tuvieron ellos de haber sido enseñados, sacados de su error, o haber sido expuestos una vez más a la verdad, al Cristo mismo resucitado, hermano? Pero su corazón no ardía.
Ellos se preguntan, ¿no ardía mi corazón en esto, hermano? ¿No arde tu corazón cuando es expuesta la palabra del Señor? Cuando cantamos estos hermosos himnos y cánticos espirituales, la verdad es eterna. El pastor cantaba antes de iniciar la predicación, decía, muestra a Cristo, y decía, Señor, muéstranos tu nombre, muéstranos quién eres, muéstrate en esta mañana para los que te conocen y los que no te conocen. Señor, muéstrate en esta mañana, porque a veces perdemos de vista nuestra perspectiva, hermano, la realidad de la vida eterna, la realidad de las cosas que nosotros hacemos día tras día. La respuesta era sencilla, el corazón de ellos no ardía. ¿Por qué? Porque había incredulidad. ¿Por qué? Porque había insensatez. Y se habían vuelto tardos para creer. Pero también porque sus ojos intencionalmente habían sido velados hasta el momento en el cual Jesús parte el pan con ellos. Hermanos, Salmo 39, verso 3. Quiero que lo pueda ver conmigo rápidamente para ir cerrando ya. Salmo 39, verso 3, dice así la palabra del Señor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. A la meditación, hermano, de la palabra del Señor, el salmista David dice, se enardeció mi corazón. ¿Él solo con qué? Con la palabra de Dios. Se enardeció mi corazón, hermano. Para corazones fríos e indiferentes el remedio es la palabra de Dios. Discrepo, hermano, con mucho que cuando te sientes triste pongo algunas alabanzas. No, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Necesito desahogarme e ir a la playa. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón se ha vuelto frío e indiferente, yo no necesito otra cosa, hermano, que meditar en las verdades eternas, que meditar en la palabra del Señor. El corazón del salmista se enardeció y profirió con su lengua. Verso 4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y hasta cuándo sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días términos cortos, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. El corazón del salmista se encendió. Y no fue el único, mi amado, que me escucha. Jeremías 15, 16, un texto que me encanta también de las Sagradas Escrituras. Jeremías 15, 16. El profeta tenía un problema, pero ahí estaba la solución también en medio de su problema. Jeremías 15, 16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las ¿qué? Las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Para salir de ese estado tuvo que haber un acercamiento a la palabra, ¿verdad? Él tuvo que volverse a la palabra del Señor. Dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mi amado hermano, el escritor en el verso 20, Jeremías, en el capítulo 20, verso 9, dice, y dije, no me acordaré más de él. Mira el lamento de Jeremías. Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías no podía contener la palabra de Dios en su vida. Él tenía que proclamarla, él tenía que predicarla, él tenía que anunciarla. Él había sido separado desde el vientre de su madre y dado como profeta a las naciones. Él no podía callar lo que Dios había puesto en su boca, en su corazón. Como dice el escritor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová, Dios mío y Redentor mío.
El corazón de esos discípulos estaba frío, hermano. No sé cómo está tu corazón en esta mañana. Pero a la luz de la palabra del Señor, al ser expuesta a la palabra del Señor, nuestro corazón debe de arder, mi amado hermano, de gozo, de alegría, hermano, para dar gloria a Dios con júbilo, con gozo en nuestros corazones, mi amado que me escucha. Si Dios por medio de su Espíritu no nos quita el velo de nuestros ojos espirituales, no vamos a ver su glorioso Hijo en las Escrituras resucitado, mi amado que me escucha. Dios tiene que quitarnos el velo, mi amado. No hay otra manera, sino un trato personal de Dios contigo y conmigo. Habiendo entendido esta gran verdad, en esta mañana, verso 34 dice, ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pero dice, hermano, en Marcos 16, 13, que aún los apóstoles, los 11, no creían lo que había sucedido. Y amado hermano, podemos parecer estar tan cerca de Jesús, pero a su vez podemos estar tan distantes de Él que no podamos reconocer su presencia en nuestras vidas. Que no podamos reconocer que Él está caminando junto a nosotros en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento. Habiendo entendido, hermano, toda esta gloriosa enseñanza que el maestro de maestros le había impartido, regresaron al epicentro donde se habían dado todos estos acontecimientos. Esto es en Jerusalén, donde estaban los 11 que testificaban que había resucitado el Señor verdaderamente. Cristo, hermano, resucitó. No adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios vivo que está sentado a la diestra del Padre, mi amado hermano. Que el Señor me lo bendiga abundantemente en esta mañana y permítame orar antes de bajar del altar. Padre eterno, Dios soberano, Señor, eres tú. Ciertamente, Señor, tu palabra dice que has resucitado, Dios, y nosotros lo creemos y lo proclamamos, Señor. Señor, afirma estas grandes verdades de tu palabra en nuestras vidas. Y quita el velo, Señor, de nuestros ojos, si es que hasta el día de hoy no te hemos visto con claridad. Quita toda insensatez, oh Dios del cielo, y toda incredulidad de nuestra vida. Y permítenos ver, oh Dios, a tu glorioso Hijo resucitado como el Rey glorioso que un día ha de venir por su pueblo. Como aquel que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Así te queremos ver, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos honra y gloria y te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.